¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. Nosotros no tenemos ningún deseo de ser reprimidos. Nos gustarían las soluciones pacíficas y sin víctimas. Pero no somos quienes hemos cerrado esa posibilidad. Es la oligarquía, es el imperialismo, son los gendarmes de la explotación. No acataremos en silencio el holocausto de nuestro pueblo a los ídolos tristes de los cazabrujas, a la cohorte que los empuja a mayores errores mientras administran el patriotismo. El peronismo es más que un partido. No lo disuelven por decreto ni lo amansan por intimidación. No llamamos a ninguna aventura desesperada. Llamamos a la lucha que comienza por esclarecer las conciencias, proclama las verdades y habla por los que callan cuando deberían orientar a la masa. Esta Argentina que nos quieren imponer, contrahecha y mezquina, es un retroceso y es una negación de los valores auténticos de la patria. John William Cook, 1966. Contrahecha y mezquina es un retroceso, una negación de los valores auténticos de la patria. John William Cook, 1966. No busques más allá, porque yo estoy aquí. Y digo ya, si es que se trata de mí. ¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así sin razón? Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, si es que se trata de mí, no creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no soy feliz. Y si hay algo que hablar, dilo ya, ya. No esperes más, no me dejes morir.
Buenas tardes Buenas a todas tardes. y a todas y a todes. Antes de empezar a desmenuzar un poco en clave de lo que es el hardcore o el espíritu de este programa, que tiene que ver con los estudios que se ponen a disposición de un proceso electoral, antes que nada, hoy es el aniversario el primer aniversario del fallecimiento o del paso a la eternidad, como nos gusta decir, de Eve de Bonafini. Queríamos recordarlo, estamos en... La recordamos y la reivindicamos. Y la reivindicamos. Así que bueno, nada, lo primero para decir antes de entrar a desmenuzar era eso. Bueno, ¿qué pasó ayer, no? No vamos a hablar de los resultados electorales, o si querés lo vamos a surfear, porque la gente ya sabe que ayer hubo un balotaje, ya sabe que Unión por la Patria perdió. Después vamos a bucear un poco sobre cómo fue la arquitectura de esa derrota. Uh-huh. Lo primero para decir, vinculado al espíritu de este programa, que tiene que ver con los sondeos de opinión, es, bueno, nuevamente nos encontramos en un escenario en el cual los sondeos de opinión, me refiero a los cuantitativos, o sea, las encuestas, porque, dicho sea de paso, hay muchos sondeos de opinión. Creo que en otro programa nosotros hicimos una distinción de eso, porque los estudios de tipo cualitativo fueron muy precisos en detectar inclusive cuán hondo calaba el sentimiento de bronca en el marco de esta elección. Que después discutimos si la bronca era simplemente era una emoción o era el envase de otro tipo de racionalidad, ¿no? Porque acá se discutió mucho en el proceso electoral, sobre si ese voto emocional o ese voto bronca estaba desprovisto de toda racionalidad. Nosotros en este programa pusimos en duda esa hipótesis de que, cuidado, de que votar con bronca no es solamente una expresión de una emoción, sino que hay algún tipo de racionalidad atrás de eso. Ayer podríamos decir, ¿no?, que el enojo, la bronca, la ira se impuso por sobre el miedo. No, estoy haciendo como una mega síntesis, pero lo que vimos de los sondeos de los estudios, las encuestas, los sondeos de opinión pública de tipo cuantitativa, es que nuevamente se encontraron en una situación de una falencia importante para anticipar lo que iba a pasar. ¿Por qué decimos esto? Porque vimos durante por lo menos las últimas 2 semanas alrededor de 35, 40 estudios. Si bien es cierto que en la última semana la mayoría de los estudios mostraban una suerte de empate técnico, siempre con una leve distancia, muy leve, por eso era un empate técnico de Milei sobre Massa. Y en algunas, muy pocas que nosotros habíamos visto, en algunas muy pocas había una distancia que salía del margen de error, ¿no? Como que tenía 4 puntos para que la audiencia entienda de lo que estamos hablando, pero en ningún caso, ninguna encuesta había detectado que había más de 10 puntos de diferencia. Entonces ahí vienen las otras preguntas, ¿no? Porque incluso, dato para marcar, esta se supone que en un proceso electoral, los sondeos de opinión de un balotaje deberían ser los más sencillos, porque la oferta son solo 2, ¿no? O sea, no se dispersa como en las PASO, que es difícil porque son muchas estimaciones. En octubre se comprime, debería ser más fácil, y en el balotaje debería ser más fácil porque hay solo 3 opciones: o votás a A, o votás a B, o votás en blanco, o no vas a ir a votar, ¿no? Sí, Martín, aportaron, me parece, buena calidad de información a nivel cualitativo, los focus, es decir, detectar corrientes de opinión, posicionamientos de la gente en función de distintos temas de campaña, de atributos de personalidad. Me parece que hubo un aporte rico desde ese lugar, pero, una vez más, en la aproximación muy elemental, porque estamos hablando de decir quién sale primero, o por lo menos el orden de los competidores. Llegamos a las PASO en una situación muy precaria en términos de previsibilidad, no solo por el orden, sino por las distancias. Creo que esa elección fue la más complicada en el análisis de las encuestas. No tenían un voto anterior, es cierto. Ahora tenían un voto. Y el resultado fue muy malo, ¿no? Muy reciente, y de nuevo, en la semana previa,
Salvo 2 estudios que vimos, hay uno que no estoy recordando ahora en este momento, creo que no fue una encuesta publicada, y después había uno de 3.0 que prácticamente estaba dentro del margen de error, que es del sábado, es decir, ya es en la inminencia. Sí, cuando ya no hay más, simplemente para satisfacer la ansiedad, digamos, para preparar, ¿no?, tu discurso, claro, del domingo eso, sí, a la noche, digamos, ¿no? Pero bueno, ese por lo menos en una técnica mixta de IBR, CATI y online, sí, es una combinación de esas técnicas, apuntémoslo para ver si es la solvencia de las consultoras, son las técnicas aplicadas, etcétera. Sí. Será, ahora estoy seguro que a ustedes en su casa, en este feriado golpeado, no les va a interesar cómo se mide y todo. La sensación que tenemos es que llegamos sin poder tener certezas previas, o al menos dudas más allá de lo razonable. Sí, no son pronósticos, pero las dudas iban más allá de lo razonable y no estuvieron bien. Eran de -4, -3, +2, lo máximo +3. Era -4. No hubo ninguna la con verdad -12. que Digamos, sí, no vimos ningún sondeo con -12. No funcionaron ahí. Y a ver, cosas para seguir marcando en esa línea. Algunas detectaban con buena precisión, porque sé, Martín, que vos tenés apuntado eso, con buena precisión ahora los resultados, cómo iban a ser las migraciones internas de los votantes, pero o sea, ¿a quién iban a votar mayoritariamente los votos de Burrich? ¿A quién iban a votar mayoritariamente los votos de Schiaretti? Y así sucesivamente con el resto de los candidatos, pero una muy deficiente ponderación al momento de equilibrar los pesos de las distintas provincias. Esto es importante porque en la elección de ayer, Milei se impone, voy a hacer números redondos, ¿no?, pero se impone más o menos por 3 millones de votos contra Sergio Massa. Ahora, si uno mira los resultados por provincia, de esos 3 millones, hay 1 millón que los pone la provincia de Córdoba, 500.000 lo pone la provincia de Mendoza, 500.000 lo pone, estoy redondeando, sí, 500.000 lo pone la provincia de Santa Fe, y 250.000, 300.000, una cosa así, lo pone la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que hay 4 distritos que explican por supuesto que en las otras provincias no se obtuvieron los resultados que se esperaban obtener de ella, pero si uno mira cuál es la arquitectura, la columna vertebral de donde se construye la diferencia, son provincias donde y esto ya entra en la zona de la autocrítica, ¿no? Digamos que son provincias donde hace ya un tiempo largo el oficialismo no ha logrado sintonizar con esos electorados. Digo esto porque hace 12 años que gobierna el macrismo en la ciudad. Hace unos cuantos años que el oficialismo no logra penetrar en la zona mediterránea, digamos en el corazón de la Argentina, en la provincia de Córdoba, con antecedentes donde ya tuviste resultados extremadamente adversos, ¿no? Porque ayer muchos, ¿no? Se perdió en Córdoba 75-25. Sí, está bien, pero hace un par de años había perdido 70-30. O sea, no hay ningún cisne negro ahí. O sea, no hay ningún cisne negro. Es más bien una continuidad, no es sorpresa. Es más bien una continuidad de algo que venía, que ya se venía manifestando en otras elecciones. Y así uno podría seguir desmenuzando provincia por provincia, ¿no? La arquitectura del resultado electoral está construido por las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires en menor medida. Sí, porque y creo que ahí también hay una diferencia final a nivel presidente en la provincia de Buenos Aires que muy exigua. Y casi la misma que obtuvo Scioli en el balotaje contra Macri. Y la ciudad, el mínimo es más alto que el habitual. Fuera más alto, ¿no? Sí, claro, no se alcanzó la diferencia que se esperaba. La pregunta que después ahí uno se hace es, ¿qué chances objetivas había de mejorar esa situación? Bueno, pero tal vez el incentivo local en octubre era más alto y ahora no tanto, ¿no? Pero bueno, esas uno son puede cosas ver esto como una
uno puede ver el resultado de ayer como una tragedia en el sentido de, uy, esto no me lo esperaba, o uno puede ver esto también de otra manera, que es increíble haber llegado competitivo hasta el último minuto, hasta el día previo de la elección, siendo el candidato de un gobierno que no hay que enojarse ni con las matemáticas ni con los números. Es un gobierno que va en algunos aspectos que son sobre todo los económicos y que son caros y de interés para el grueso de la ciudadanía, con algunos indicadores empeorados, ¿no? Como un 140, 150% de inflación, sabiendo que eso genera un impacto en el poder adquisitivo de los salarios y en la situación de ingreso de los hogares, que se termina transfiriendo al aumento de pobreza. Digo, hay un montón de variables, así como hay otras ordenadas, ¿no? De crecimiento económico, o sea, hay variables. Sí, pero acá te acordás de que lo apuntamos. que están muy desordenadas Crecieron, pero no crecimos, crecieron. Claro, es decir, crecieron, no derramaron. Sí, porque efectivamente el producto del repunte económico post pandemia no fue socialmente distribuido en la misma proporción. Había una captura de la cúpula sobre ese repunte que no, y sobre todo, bueno, no hubo forma, y me parece que tampoco hubo la voluntad suficiente de controlar la inflación de una manera eficaz, digamos, ¿no? O de cobrarle, o de generar un industrialismo nacional con una mayor redistribución, una mejora en la distribución del ingreso. Eso era el mandato electoral del 19. Creo que somos castigados como espacio político por no cumplir el mandato electoral, que era recomponer la condición social de la vida, digamos, ¿no? El acceso a lo que hace la vida posible, el rendimiento, el salario, la calidad del trabajo. Bueno, alguno hasta usar un eslogan, la vida que queremos, ¿no? Sí, era un poco precoz eso, o la Argentina que esperamos. Bueno, se ve que esperaban otra cosa. Ahora, ¿por qué la crítica desborda hacia un lado del espectro y no por el lado que no por el lado que dice hay que ir más fuerte, pero ustedes son muy lentos? No, vamos para atrás. Me asocio con el insecticida, digamos, ¿no? Es como, bueno, ya lo veremos. Por eso, mira, Martín, compartamos unos datos de cómo fueron esas transferencias de votos, si querés. De los 6,5 de Schiaretti, que las encuestas, ahí apareció toda la humareda de la autonomización de la política, los intendentes, que por abajo, que el peronismo, toda una serie de intuicionismos que no surgen de la experiencia. Y lo que se ve es lo siguiente: de los 6,5 de Schiaretti, 4 fueron a Milei y 2 a Massa. O sea, 2 tercios y 1 tercio. Duplicó, lo 2 duplicó. tercios, 1 tercio. De los 2,6 de Bregman, 1,4 fue a Massa y 0,7 fue al blanco. 2 tercios, nuevamente 2 tercios, 1 tercio. Sí. ¿Qué pasa con los blancos o nulos, que eran 3% más o menos? La mitad de esos blancos o nulos se ausentó. El 0,5 fue a Massa y el 0,8 fue a Milei. Es decir, o se ausentaron o votaron repartido. Sí, ahí hay algo interesante para marcar, que es, había alguna inquietud respecto a qué podía pasar con el tema del presentismo en esta elección y con el voto en blanco. Lo que muestra el resultado electoral de ayer es que no hubo cambios en términos de la cantidad de votos en blanco, que fue de aproximadamente del 3%, y que es un valor, y que además es un valor casi sostenido a lo largo del tiempo, casi inelástico. Sí se observa si bien es un nivel de participación alto, en línea con elecciones pasadas, se observó una caída de casi 1 punto de participación respecto a lo que pasó en octubre, ¿sí? Es decir, en octubre votó más gente, o sea, y ayer hay prácticamente 1 punto menos de participación. Ahí se ensayan un paquete de hipótesis, ¿no? Que
lo fácil es caer en el lugar común de decir, bueno, hay gente que se fue, aprovechó el fin de semana largo y Sí, se fue el de dato que yo vacaciones. tengo, cuidado, porque eran más o menos 600.000 personas, claro. son 2 puntos electorales. Bueno, yo te digo lo que sale Ujú. del escrutinio, digamos. Después capaz cuando hacen el definitivo se cambia algo un poco, digamos. No porque tenés una conciencia cívica y militante y no te fuiste, pero hubieras querido. No, claro. Por pero, eso decís no, que pero se tengo una desestime. conciencia- No, pero no se sabe, quizás es probable que hasta podría llegar a pasar de que se haya ido más gente, Ujú. ¿sí? En el fin de semana largo y al mismo tiempo se hayan incorporado votantes. Entonces en el saldo, eso no lo vamos a saber. Claro. O sea, la única verdad es la realidad, y la realidad dice que votó menos gente que lo que había votado en octubre. No sabemos en rigor ¿Debido a qué? Claro. Claro, debido a qué. El voto en blanco no fue una opción electoral. Esto también está bueno marcarlo, porque nosotros la clase pasada, el programa pasado, recuerdo que arrancamos leyendo, criticando la indiferencia, el y Apocalipsis. tuvimos éxito, no hubo indiferentes, todos se alinearon. Es un éxito de este programa. En contra nuestro. Claro. Recordás que hablábamos, no había lugar para tibiezas, no había lugar para ser Evidentemente no lo indiferente. había. Bueno, si nos remitimos a los datos, el voto en blanco no fue una salida mayoritaria, ni siquiera se registró un aumento de eso. El ausentismo tampoco. Y el ausentismo tampoco. Entonces, La acá se anulación tomaron tampoco. decisiones Ujú. y se le dio la espalda al gobierno. Es así. Mirá lo que pasa y con no hay que Bullrich. enojarse con los datos, digamos. Los datos son los Sí, datos. tampoco hay digamos, que ¿no? inocentizar esa No, actitud, no, ¿no? Porque no, hoy ya no. empieza lo que Gramsci, que es ese artículo que habíamos leído, un artículo de 1917, decía que lo que más lo fastidiaba era ese eterno lloriqueo de inocentes, digamos, ¿no? Pero ¿cómo? Ya Hoy, empezó, por ejemplo, hoy ya empezó. Tengo acá empezó. varios para leer, pero... Y la verdad es que hoy empezó criticando la situación de los inquilinos, por ejemplo, Sí. ¿no? Es como, bueno, bienvenidos a un capitalismo sin derecho de propiedad, pero no hay sorpresa en esto, Esa es lo que la diferencia. Acá no ganó el candidato que decía salariazo y revolución productiva y llamó a Bunge y Born. La otra vez pasada- No, hacía campaña por... ahora, habló en contra de eso. Dijo que su primer viaje iba a ser a Estados Unidos y a Israel, ¿no? Dijo que va a volver a un ciclo de privatizaciones, que va a reprimir el conflicto social, digo, y que iba a derogar la ley de alquileres. Digo, para primer día, Sí. La respuesta a eso siempre después termina siendo como venía también siendo, por eso rescatamos los focus group del proceso Sí. electoral, que es buena parte del electorado que lo acompañó cae en el lugar de decir, no, bueno, pero eso después no lo va a poder hacer. No, pero Sí, no es creo el que haga sesgo eso. conformista Bueno, por eso, de Consuelo. digo, Lo voto por lo que me gusta y lo que no me gusta, No, que es es lo que parte no va a del poder PAC, hacer, claro. eso no lo va a hacer. Yo creo que Bueno. mirando en retrospectiva con otras campañas electorales, esta fue una campaña electoral muy transparente. Transparente en este sentido. Los candidatos dijeron con total claridad lo que querían hacer. Exacto, por eso no hay sorpresa. No habría derecho, o sea, o no habría lugar a sentirse estafado si Sí, luego, si luego se privatiza la universidad, si luego se reprime el conflicto social, Ujú. si luego se privatiza, no sé, la salud pública o lo que fuere, digo, ¿no? Porque de Ahora volvió hecho están con los escritos, vouchers, ¿me volvió con los, dijiste? sí, volvió con, o sea, Porque, por eso digo, Esperá, porque ayer a la noche había dicho que no, que la educación pública, como depende de las provincias, o sea, era eso como también sería una- consistente con los últimos días de campaña, Claro, dijo que todo al sí, mismo tiempo, dijo no vas sí, a no. perder lo que ya tenés, que es su padrino político, es como... Creo que bueno, cuando lo mismo. Massa le preguntaba sí o no, la respuesta fue Sí. sí y no. Sí y no, claro. Las dos cosas. Cachol, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y hablar muy bien de Sturzenegger, que debe ser el peor funcionario de la democracia, el que más daño social desde los delitos de cuello blanco se pueden cometer, debe ser el peor funcionario de la democracia. De Toto Caputo, me imagino cómo va a avanzar la investigación por el intento de magnicidio de la expresidenta. De Randazzo. Randazzo debe ser la persona más indigna de la política.
sos la persona todavía por encima de Milei que por una herida narcisista, la de no ser elegido en 2015, viene elección tras elección desde una mísera proporción electoral, generando y queriendo cobrarte ese daño de no ser el elegido. Vos que corrías por izquierda a Scioli diciendo que con Scioli el proyecto se quedaba manco, ahí lo tenés a Scioli, un militante peronista, y ahí estás vos, ahora, haciendo rosca ¿de qué? A ver, ¿qué vas a tener? ¿Un contrato de un registro automotor? ¿Tu peso electoral qué te va a dar? Es una actitud indigna. Les digo porque hay mucha gente que se sobregira en el dogmatismo, y el tiempo es un gran ordenador. El tiempo te muestra en el fondo dónde se paran, digamos, ¿no? Y hablando de pararse, terminemos, Martín, con este mal trago, pero nos faltaba en la transferencia de votos apuntar qué había pasado con los votos de Bullrich. Sí. Entonces, votos de personas que habían votado a Bullrich en octubre y que ahora, ante la orfandad, tenían que elegir entre dos opciones, ¿no? Bueno, de los 23 puntos de Bullrich, 18,6 fueron a Milei, 2,3 fueron a Massa, nada más, y 1,6 al Blanco. Es decir, aplastante. Prácticamente más de 8 de cada 10 creo que fueron a Milei. ¿Qué pasa, por ejemplo? Abrí la lupa en el Distrito Capital, por ejemplo, ¿no? Donde uno dice, bueno, ese institucionalismo progre, socialdemócrata, antiperonista, bueno, a ver cómo reaccionó ante este autoritarismo fascista, intento de avasallamiento de los derechos. Esta barbarie en la que además había algo de clasismo, porque todo, digamos, no estoy rebajando a Milei en esto que voy a decir, pero a todas luces es lo que, ya que a él le gustan los manuales y cada uno tiene los suyos, en el mío una base importante de su fuerza electoral es el de, entre comillas, el lumpenes. Personas que están en los bordes del esquema productivo, que están en una situación de informalidad muy grande. No estoy condenándolas, digo, porque evidentemente quien antes las representaba no les dio respuesta, ¿no? Pero es una cuestión muy, muy border, pero por lo tanto hay una predisposición de esta masa muy casi desafiliada de la sociedad, muy irritada, e inclinarse a reacciones de tipo autoritario, pero sobre todo a dejarse conducir por una lumpenburguesía. Esto es interesante. No hay nada nuevo en esto. Gunder Frank lo explicaba muy bien en 1973. Hay lumpenburguesías que, de la misma manera que un lumpen es funcional a la clase dominante, la lumpenburguesía, ¿qué es? Es una burguesía que administra a nivel de país los intereses de burguesías centrales, de burguesías grandes. Son esas gerencias casi de ocupación colonial. Son los cisneros, digamos, de coronas grandes, y digamos, que remiten utilidades, que se identifican con eso. Digamos. Claro, la lumpenburguesía con un lumpen proletariado. Lamentablemente, en eso hay algo de conformación. Bueno, ante eso, ¿qué pasó, por ejemplo, en la capital federal? Me gusta decirle capital federal. De los 40 puntos que había sacado Bullrich, 34 fueron a Milei. 34. ¿Dónde quedó el reformismo? No sé. 2,3 fueron a Massa. Nada. Y 3 puntos fueron al Blanco, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, entre todos los ejes posibles que podían darse... es interesante porque estás marcando un montón de cosas que se rompieron o que estallaron como verdades reveladas, ¿no? Sí. Hiciste mención anteriormente a los movimientos subterráneos que no se pueden visualizar de los intendentes. Parece que eso no se verificó.
supuesta motivación este supuesto intento de freno que vos tomaste como referencia a la capital federal como el lugar central donde en algún momento existió una amplia masa de voto progresista que se suponía dispuesto a frenar estos intentos autoritarios, fascistas, digamos, para no extendernos mucho más en la adjetivación. Eso también se desmoronó. O sea, hay muchas cosas que se desmoronaron, ¿no? Como esas verdades, vos les llamabas intuicionistas, pero como que verdades reveladas que estallaron en una contradicción porque no se registra en el resultado. Es decir, no hubo movimientos por abajo, la política entendida como la casta de los partidos políticos se va a defender de alguna manera comunitaria frente a este avasallamiento. Y ahí un poco, ¿no? Como viendo todo ese estallido de contradicciones, y todas esas verdades que volaron por el aire, esos lugares comunes que volaron por el peso territorial y etcétera, ahí uno se pregunta, lo que te comentaba hoy a la mañana mientras estábamos preproduciendo el programa, ¿qué vínculo hay en todo ese estallido hice un paralelismo con lo que plantea Thomas Kuhn, ¿no? Con las revoluciones científicas, ¿no? Y los paradigmas. Y la pregunta es, si ha estallado todos esos lugares, estamos en presencia de una ruptura de esos paradigmas y la emergencia de otro. Voy a leer un párrafo muy chiquitito, ¿no? Porque por supuesto que está extraído. Este texto es un texto de Thomas Kuhn aplicado a las revoluciones científicas, pero a mí me interesó porque de alguna manera representa lo que estamos queriendo decir ahora, ¿no? Dice, de acuerdo con Kuhn, un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad tiene de la realidad. El tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y las técnicas válidas para la búsqueda de respuestas y soluciones. Muy sintéticamente, lo que Kant dice en ese momento es que un paradigma marca cuáles son las preguntas que nos podemos hacer en una época y las soluciones que podemos pensar en una época. Y entonces, me pregunto, ¿será que en base a que hay un sistema de valores que indudablemente ha sido puesto en jaque con la emergencia, ¿no? Con los resultados electorales muestran, entre otras cosas, que la campaña del miedo no funcionó, que el miedo a perder todos los derechos no ha funcionado, que quizás hay un sistema de valores y creencias que está ahora anclándose en otro lugar, y entonces es válido preguntarse, bueno, las preguntas que hay que hacerse sobre lo que ahora demanda la sociedad y las soluciones que hay que ofrecerle a esas preguntas que se hace la sociedad, ¿dónde están ahora? Eso es algo que da la sensación de, por lo menos hoy, 24 horas después, esto es dinámico, digamos, todavía no, esto es dinámico y falta mucho, pero son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? Porque muchas veces discutíamos acá, no puedo creer, no sé, videos que se viralizaban de, no sé, me acuerdo de una señora subiendo al transporte público diciendo, yo no podría pagar en el caso de que me dieran me retiraran el subsidio, y inmediatamente después le preguntaban a esta señora, bueno, pero ¿usted a quién va a votar? No, lo voy a votar a Milei, pero le va a quitar el subsidio, bueno, pero no importa, lo quiero votar igual. Lo traje a colación porque me parece que es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y que de alguna manera, charlando fuera de aire, inclusive con el director de la radio también, ¿no? Yo veía que esta elección inclusive hasta se puede analizar demográficamente, porque más de la mitad de la población tiene menos de 40 años, menos de 40 y pico de años.
Entonces hay un montón de situaciones con las cuales uno lo quiere, digamos, a ver, para esa población. No tiene la experiencia de vida. No de tiene la experiencia, cosas, ¿sí? Cuando uno lo quiere remitir a una crisis como el 2001, no la vieron o no la vieron con una edad suficiente para comprender lo que eso sucedía. Nacieron en democracia. O sea, que es como, la democracia es algo como que no se valora desde el lugar de que, bueno, El es como agua para un pez. Sí. Claro, o el sol. Sí. Vos te levantás toda la mañana diciendo qué bueno que salió el sol, y no, porque sale todos los días. Sí. Ahora uno entiende por qué hay todo un dispositivo de desmemoria y de banalización no solo de la formación política, sino de la perspectiva histórica de las cosas. Por eso nosotros elegimos cosas que tienen 20, 30, 40, 50 años, siglo XVI. Vamos hacia ahí porque es necesario que uno se ubique en una trama, digamos. Las cosas que a veces se presentan como nuevas son respuestas viejas que ya no funcionaron. Disfrazadas. Hoy volvimos, hoy es como en un loop. Es como lobo disfrazado de cordero. Es nuestra militancia de los 90. Llegás y decís, hoy habrá arancel, hoy habrá congelamiento de salario, hoy habrá represión a los piquetes, y sobre eso, miren qué interesante, ¿no? Pero para lo cual hay que abrir la lupa histórica, porque si no, no se puede. ¿Qué promete? La represión del conflicto social. ¿Qué cosa enseña la historia? La herramienta de la movilización fue siempre la más poderosa de las herramientas para frenar los ajustes sobre la economía popular. La herramienta de movilizar siempre fue el arma del pueblo para resistir medidas que lo perjudicaban o que eran antipopulares desde muchos lugares. Eso es lo que es lo primero que me viene a la mente, digamos, ¿no? El problema de la pérdida de perspectiva. Déjame, antes vamos al bloque, ¿no? Sí. ¿Vamos a la tanda? Sí, no, vamos a escuchar una canción. Ahora cuando... Déjame despedirme con estas palabras de Darcy Ribeiro, un antropólogo, político, escritor y sociólogo brasilero. Me puse del lado de los indios y me derrotaron. Me puse del lado de los negros y me derrotaron. Me puse del lado de los campesinos y me derrotaron. Me puse del lado de los obreros y me derrotaron. Me puse del lado de los pobres y me derrotaron. Me puse del lado de los perseguidos y me derrotaron. Me puse del lado de los discriminados y me derrotaron. Me puse del lado de los débiles y me derrotaron. Pero nunca me puse del lado de los que me vencieron. Esa es mi victoria. Nos han separado. Parece ser un mal general que va a haber que solucionar. Tenés que estar en algún lugar que pronto vamos a encontrar. Oh, lo quiero. Esto es lo que yo quiero. Mañana, para que exista mañana, porque la noche tiene final, la vida vuelve siempre a cantar, con su pedazo de libertad, amigos míos una vez más, para poder cantar, bailar, para poder amar, gozar, para poder reír, llorar, tengo que estar con vos de nuevo, porque esto es lo que yo quiero. Mañana, para
quiero apretarte la mano. Sabemos que ellos nos han separado. Parece ser un mal general que va a haber que solucionar. Tenés que estar en algún lugar que pronto vamos a encontrar. La primera canción que escuchamos era de Charlie, Aznar y Sandro. Y esta que acabamos de oír es de Virus, que se llama Ellos nos han separado. Y si hay una escucha muy liviana, quiero contar una pequeña cosa que tiene que ver con esta canción. Si hay una escucha muy liviana, parece algo superfluo a la letra, pero no. Vamos a ir a la historia, ya que el planteo y el artilugio para desmovilizar es anular toda perspectiva, ¿no? Marcelo Moura, uno de los 3 hermanos que toca en esa banda, cuenta en un libro que él era chico, su hermano era militante político, era un combatiente su hermano, durante la dictadura cívico-militar, y una tarde cae la patota a la casa, se le instalan en la casa, le llamaban ratonera eso, ¿no? Que era quedarse esperando que un miembro de la familia que buscaban volviera. Y él dice, Marcelo cuenta en el libro, dice, yo no tenía forma de comunicarme ni de avisarle a mi hermano que no volviese, pero dice, hice telepatía y le decía todo el tiempo, Jorge no vuelvas, Jorge no vuelvas, Jorge no vuelvas, por telepatía. Suena el teléfono de golpe, los genocidas que estaban ahí lo obligan a atender el teléfono, era un compañerito que quería ir a jugar a la casa, le dice que no, entonces el milico lo felicita por la respuesta, ¿no? Y Marcelo, en su desesperación infantil o adolescente, le dice, lo único que les pido cuando vuelva mi hermano, déjenme darle un beso. Sí, querido, por supuesto le vas a dar un beso a tu hermano. Entra el hermano incautamente y cuando entra a la casa, en el pasillo, ve a Marcelo, que es el que cuenta esta historia, rodeado, encañonado por los secuestradores. Obviamente que era el hermano al que esperaban, a Jorge, que era militante. Le dan un culatazo en la cara a Jorge. Y antes de que eso pase, cuenta Marcelo Moura que cruza su mirada con la del hermano y que en esa mirada dice que nunca voy a poder olvidar, entendimos y nos dijimos todo, mi hermano y yo. Le pegan un culatazo a Moura, lo tiran en el piso y ahí el secuestrador le dice, ahí tenés el beso para tu hermano. La desmemoria sobre esto
la complicidad con eso, la violencia, la insolencia, la repetición como castigo de todo esto. Ayer en los festejos iban con un falcón verde adelante. Es lo que la pereza de muchos y el cinismo de otros, que conociendo eso, aún así y por el odio a otros, lo votaron, es lo que algunos votaron ayer. Entonces miren si no hay una tarea militante por hacer. Sí, eso era la canción superflua está bueno de Virus. que marques que es lo que votaron, porque ni siquiera se puede decir no que hubo tibios y que no asumieron la responsabilidad. Fue no, deliberado. Votaron eso, ¿no? Porque el programa pasado era una de las cosas que marcábamos, ¿no? Es la hora de votar, ¿no? Ante estas dos opciones. ¿Me dejás leer un micro párrafo de Gramsci? Me parece excelente el autor Antes y lo de que ir, vas a leer. Sí. Instrúyanse, porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitamos de toda nuestra fuerza. Antonio Gramsci. Un resistente del fascismo. Lo traemos porque también hay una izquierda que dice que cuando hay una derecha fascista hay que apoyar, aunque más no sea, una alternativa burguesa, dicen. Pero como Milei, nadie duda de que es neoliberal y autoritario, pero no es fascista, entonces está bien el voto en blanco, ¿no? Bueno, la verdad es que cada vez que se pasa de la razón pura a la razón práctica hay decepción. De todas maneras no están primeros tampoco en el orden de mi fastidio. Lo primero en el orden del fastidio, como también marca esa tradición, sobre todo la hegeliana, es lo primero que hay que ver es la deserción interna, es decir, la falla propia que hace que un montón de gente está en condición de ser representada por políticas populares, por políticas que implicaban cumplir el compromiso electoral. Sí, que habían acompañado hace 4 años, no hace 40.000. Aún con la conciencia de que cumplir con ese compromiso, producto del antecedente nefasto del gobierno de Macri, iba a ser difícil, porque el endeudamiento te condiciona completamente, aunque les aburra el tema o no lo quieran ver, y porque ante la primera corrida no te pueden torcer el brazo como te lo torcieron y subordinarte a los grandes grupos locales, permitiendo que se apropien de el repunte después de un periodo muy particular. Donde se construye el crecieron, no crecimos. No crecimos, sí. Macri venía con el récord de ser el empresario, heredero empresario, en el que más empresas se habían cerrado de las que se habían abierto. No, porque todo eso ahora hay como una disolución de ese pasado sobre el que se hizo muy poca pedagogía. Pero como está todo el mundo bastante cargado y sobre acá le hemos dado como munición gruesa, como es nuestro estilo y como para eso hacemos el programa. Si vamos a analizar la relación entre la realidad y los estudios, hay que ser implacable, dado que parece que no siempre están del todo bien hechos. Pero hay algo que es un poco más oxigenador, que vimos hoy, que se compartió también en es la diferencia redes, entre la razón ideal y la razón práctica. Y sí. Hay algo que circula entre compañeras y compañeros que me parece que es un consuelo entre nosotros y que nos tiene que poner en miras de que lo que viene es, una vez más, ante el 4º ciclo neoliberal en la Argentina, 4, solamente la pérdida de perspectiva histórica puede relegitimar este tipo de salidas. Ante eso tenemos el antecedente histórico que todas estas aventuras neoliberales terminaron siempre con enormes crisis abiertas sociolaborales, con una enorme decepción y con la gente en la calle. No entiendo por qué esta vez va a ser distinto.
Así que hay que estar preparados, con mucha conciencia, con mucha organización, con mucha perseverancia y con mucha humildad también, porque es muy grande la autocrítica. Pero escuchemos esto. Este es de Paco Urondo, otro compañero asesinado durante la dictadura, pero que dijo esto: resista, exista, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable, organice la solidaridad, cuide a los suyos, teja redes, comparta el plato de comida cuando falte, abrace y contenga, déjese abrazar y pídalo cuando le haga falta. Lo quieren quebrado, lo quieren asumiendo lo imposible, lo quieren muerto por dentro y esclavo. Grite cuando haga falta. Mascullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación. Anuncie la exasperación. Contagie. Camine 2 cuadras más, pero elija siempre a los propios. Cada cual merece el jugo de los trapos que no lava. Esto es parte de la justicia. No practique la empatía con los hijos de puta, porque puede convertirse en un hijo de puta. A la estética, ética. Esquive la anestesia, diviértase, pero no se entretenga. No se acostumbre, no se acostumbre, no se acostumbre. Exista en la identidad, resista a la autoridad y encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Paco Urondo. No hay nada más que agregar. No, salvo algún deseo, Algún como deseo, hacemos ¿no? siempre en este programa. ¿Qué desear? A los que pensaron que era una joda, y la joda quedó. Y la joda quedó. A los que piensan que lo nuevo es este cuarto intento de ciclo neoliberal, ¿qué les decimos? Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen control, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen control, que se mejoren, que se mejoren. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. En